filosofía medieval. Fue un intento teórico y espiritual para consolidar aspectos del cristianismo con la intención de guiar de buena manera a los fieles hacia Dios. Por eso hay una estrecha relación entre la religión y la filosofía. Escolásticas y patrísticas. Ok, en este tema le vamos a hablar sobre los paganos. Más que nada, como tema principal tenemos quiénes son. El término pagano se refiere a las personas que no profesan ninguna de las religiones monoteístas, principales como el cristianismo, el islam o el judaísmo. En la historia el término pagano se utilizaba para pronosticar las religiones. Por ejemplo, ellos creían que no necesitaban de un dios, por lo cual como que iniciaban un conflicto con Dios. Y esto los hacía paganos. Principales filósofos de la Edad Media. San Justino nació el 100 y murió en el 165 aproximadamente. San Ambrosio de Milán. Y San Agustín. Él nació en el 345 y murió en el 430 después de Cristo. Sus principales aportaciones fueron que él escribió, además de las confesiones, muchas obras de gran importancia, que son La Trinita, donde se explica cómo no es obstáculo que Dios sea, y Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como se puede apreciar en la imagen, un dogma fundamental para la fe cristiana. San Pablo Apóstol. Él nació el 5 y murió en el 10 después de Cristo. Sus principales aportaciones fue que impartió un discurso importante en el Areópago, que es un tribunal superior de Atenas, donde le propuso a los griegos la visión cristiana de Dios. Y este fue el primer encuentro entre el cristianismo y la filosofía. Santo Tomás y San Agustín. Ok, en esta le hablaremos sobre dos grandes filosóficos, dos de los más influyentes pensadores de la historia del cristianismo. Ambos pensadores han tenido un impacto profundo en la historia del cristianismo y la filosofía occidental. Santo Tomás es un filósofo y teólogo dominico, y San Agustín un teólogo y filósofo cristiano. Santo Tomás nació en 1225 en Reino de Cílica. Falleció en 1274. Tiene muchas aportaciones, pero una de las principales fue que desarrolló la teología escolástica. San Agustín nació el 15 de noviembre de 354 en Tagaste, Numidia. Su fallecimiento fue el 28 de agosto del 430 en Hiponia. Ok, San Agustín también tiene varias aportaciones, pero una de las principales es que también desarrolló la teología cristiana primitiva. La teología. Theos significa Dios. Logos significa estudio. En la Edad Media se trataba de Dios, del estudio de sus misterios y la manera en la que podíamos acercarnos a Él. Acercarse a Dios de manera espiritual era la manera de encontrar la salvación del ser humano. Los medievales sabían que en la tierra podían encontrarse los placeres, alegrías y muchas experiencias positivas, pero era insuficiente, o sea que en la tierra era imposible encontrar la verdadera felicidad. Lo material no era suficiente para llenar el vacío. Lo único capaz de llenar el alma y de dar felicidad era Dios. La fe en el ser humano se vuelve lo más necesario y primordial para acercarse a Dios. La fuerza espiritual permite la purificación del alma y trascender y superar las limitaciones humanas. Limitaciones humanas. El hombre es temporal, pues va a morir, tiene un inicio y un fin. Dios es omnipotente y absoluto. Durante la Edad Media, el debate entre la fe y la razón estuvo presente en muchos acontecimientos. Filosofía de la Ilustración, o también conocido como el siglo,
ocurrió la famosa Revolución Francesa y a partir de ese suceso nacieron los derechos humanos. Ahora vamos a hablar sobre los principales filósofos. Immanuel Kant. El filósofo alemán buscó comprender la naturaleza del mundo y del hombre y trató de enseñar a sus discípulos a pensar por sí mismos y a rechazar los dogmas preestablecidos. Aportaciones. Su libro sobre la crítica de la razón pura. Enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo. Solía decir que no enseñaba filosofía, sino el arte de pensar. Proponía intentar entender lo que explicaba y debatir sobre ello. Montesquieu, el filósofo ilustrado que desarrolló la teoría de la separación de los poderes. Él consideró como modelo ideal del gobierno la monarquía parlamentaria inglesa, que limita la voluntad del príncipe. Aportaciones. Este escritor francés del siglo XVII, autor del Espíritu de las leyes y teórico de la división de poderes en el Estado. Montesquieu distingue 3 divisiones de poderes en el Estado, las cuales son la monárquica, que está asentada sobre el honor; la republicana, asentada en la virtud; y la despótica, que descansa en el temor. Voltaire. Un ferviente defensor de la tolerancia religiosa y los derechos civiles como única base posible para una sociedad moralmente sana. La razón y el conocimiento científico debían sustituir a la arbitrariedad y la superstición. Rousseau, defensor de la libertad y la igualdad radical entre todos los seres humanos. Aportaciones. Escribió El contrato social. Abogaba combatir la tiranía a través de la razón y el conocimiento, y sus ideas influían de manera decisiva en la Revolución Francesa. Los hombres, en su estado natural, no tenían ni vicios ni virtudes. Descartes, mejor conocido como René Descartes, de 1596 a 1650. ¿Quién fue? Fue un filósofo, matemático y científico francés, considerado el padre de la filosofía moderna. Sus aportaciones fueron racionalismo, fueron una de las principales aportaciones. Cree que la razón es la principal fuente del conocimiento. Otra de sus aportaciones es pienso y luego existo. En matemáticas desarrolló la geometría cartesiana. Helen. Se llamaba Georg Wilhelm Friedrich Hegel. De 1770 a 1831, fue un filósofo alemán, figura central del idealismo alemán. Sus aportaciones principales fueron dialéctica hegeliana, proceso de desarrollo del pensamiento mediante tesis, antítesis y síntesis. El idealismo absoluto, que era la realidad, es una manifestación de la razón absoluta. Influenció a filósofos posteriores como Marx, Nietzsche y Sartre. Marx o Karl Marx, de 1818 a 1883, fue un filósofo, economista y revolucionario alemán, fundador del materialismo histórico y socialismo científico. Sus aportaciones principales fueron materialismo histórico, crítica al capitalismo, obra clave, inspiró al marxismo, base de muchas corrientes políticas y movimientos sociales del siglo XX. La filosofía moderna. La filosofía moderna, que abarca desde aproximadamente el siglo XV al siglo XVIII, se caracteriza por la importancia de la razón y en la experiencia en la búsqueda del conocimiento, marcando una ruptura con la filosofía medieval que se centraba en la fe y en la revelación. Características de la filosofía moderna. Consiste en el pensamiento crítico, en el racionalismo y el empirismo, en el pensamiento moderno y en la separación de la religión y la política. Jean-François Lyotard nació en el año 1924 y falleció en el año 1998. Fue un filósofo francés nacido en Versalles, Francia. Estudió filosofía en la Sorbona, Francia. Fue profesor de filosofía en varias universidades. Estudió la condición posmoderna y la crisis de los grandes relatos, enfatizando la importancia de la diferencia y la heterogeneidad. Uno de sus principales pensamientos filosóficos fueron: la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Sus principales obras fueron el entusiasmo, la diferencia y la posmodernidad.
Friedrich Nietzsche nació en el 1844 y murió en 1900. Fue un filósofo alemán nacido en Rocken, Prusia. Estudió teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Se enfoca en la condición humana y la necesidad de crear nuevos valores y significados en un mundo sin autoridad religiosa. Sus principales aportaciones fueron la crítica al pensamiento filosófico anterior y el inismo y la voluntad del poder, al igual que las dos fuentes de la moralidad. Michel Foucault nació en el año 1926 y murió en el 1984. Fue un filósofo y teórico social francés nacido en Poitiers. Fue profesor de filosofía en varias universidades, incluyendo el Colegio de Francia, y estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de Francia. Él analiza cómo el poder se ejerce sobre la vida y el cuerpo de los individuos, destacando la importancia de la resistencia y la crítica. Él intentó mostrar que las ideas básicas que la gente considera verdaderas, permanentes sobre la naturaleza humana y la sociedad cambian a lo largo de la historia. Sus principales obras literarias fueron El sujeto y el poder, Poder y resistencia en la filosofía, y La teoría de la verdad. Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Alemania y falleció el 26 de mayo de 1976 en Alemania. Fue un filósofo alemán que se centró en la fenomenología y la filosofía de la existencia. Sus obras más destacadas fueron El ser y tiempo en 1927. Uno de los filósofos más importantes del siglo XX, influyendo en pensadores como Jean-Paul Sartre y Hans-Georg Gadamer. Edmund Husserl nació el 8 de abril de 1859, actualmente República Checa. Falleció el 27 de abril de 1938 en Alemania. Fue un filósofo alemán fundador de la fenomenología, una corriente filosófica que se centra en la experiencia subjetiva y la estructura de la conciencia. Sus obras más destacadas fueron Ideas relativas a una fenomenología pura y Filosofía fenomenológica de 1913 y Meditaciones cartesianas en 1931. Y su fenomenología ha influido en la filosofía.